mensaje, al mensaje del Señor. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bien, qué interesante lo que acabamos de leer. David dice que huye a una cueva a la cual tenía el nombre Adulán. Y Adulán significa lugar de refugio, escondedero o lugar cerrado. A ver, como título a este mensaje le hemos puesto de la cueva al palacio. Estoy seguro de que a las personas que les estoy hablando tienen un propósito, tienen un llamado. Y seguramente como me pasó a mí en su momento, me desesperé por ver cumplida el propósito del llamado que Dios me había encomendado. Estoy seguro que estoy hablando con personas que tienen un llamado y tienen un propósito. Y si por ahí vos estás pensando en que cuál será mi llamado, cuál será mi propósito, pues hoy lo vas a saber. El Espíritu Santo lo va a poner en tu corazón. De eso estoy seguro. Dice que David huye a la cueva de Adulán. Pero si nosotros vamos al capítulo 21, podemos más o menos entender por qué él huye a esa cueva de Adulán. Dice que David, él estaba apacentando las ovejas de su padre, de Elí. Y ahí él dice que cuidaba las ovejas, que cuando venía un oso peleaba con el oso, cuando venía un león peleaba con el león. Pero él dice que en plena ocupación, el profeta Samuel llega a la casa de su padre y siendo comisionado por Dios de que en la casa de su padre iba, ¿cómo se llama?, a levantar o a ungir al nuevo rey de Israel. Noten que David no estaba. Cuando el padre de David recibe al profeta, rápido puso a los mejores hijos que tenía, a los que tenían porte de guerrero. Y sabemos la historia de que no era ninguno de ellos. Entonces el profeta Samuel dice, ¿acaso no tienes otro hijo más? Y de repente el padre dice, sí, llámenlo a David. David viene, lo ungen delante de los hermanos, delante de la familia. Lo unge como rey. ¿Y qué pasa? No es que David inmediatamente fue al trono y le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Es el tiempo donde yo tengo que reinar, así que tú tienes que hacerte un costado. No, dice que él siguió con sus labores, siguió trabajando. Pero después sabemos de que comenzó Samuel a hacer las cosas contrarias a lo que Dios le había mandado. Entonces Dios lo desecha como rey y ya tenía escogido a David conforme al corazón de Dios. Pero no es que en ese momento tenía el corazón conforme a Dios. Ahora vamos a llegar a eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia? David llega al palacio y David dice que tocaba el arpa, y en el momento que él tocaba, el espíritu maligno que venía a atormentar la vida de Saúl, dice, lo dejaba por un momento. Hasta que David, sabemos la historia, que venció a Goliat, le cortó la cabeza. Cuando ningún guerrero, ninguna persona del ejército de Israel podía contra Goliat ni se atrevía a pelear con él. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
¿Qué es lo que pasó? De que Goliat fue vencido por David. Pero después de eso, David comenzó a hacer proezas. Y llegó un momento donde las mujeres dice que alababan su nombre, cantaban y decían, David, Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Entonces comenzó a apoderarse de Saúl la envidia, los celos, y empezó a perseguirlo. Y en eso dice que el rey David, o David mejor dicho, huye. O sea, primero era perseguido. Todo lo que él había hecho, todo el bien que él le había hecho a Saúl, se fue en vano. ¿Por qué? Porque Saúl se había llenado de ira. O sea, prácticamente Saúl estaba endemoniado. Estaba envidioso, celoso, quería matarlo. Imagínense, la historia nos dice que estaban en el palacio, en plena comida, y de repente el espíritu perturba. Ese espíritu inmundo perturba la vida de Saúl, y Saúl, lleno de celos, agarró una lanza y se la lanzó a David. David no hizo nada. David tuvo que huir. Y ahí es donde él se llega a esta cueva, a la cueva de Adulán. Dios tiene procesos. Noten ustedes la diferencia que Saúl, ¿cómo llegó a ser rey de Israel? Saúl dice que se le perdió un asno, un burro o un pollino. Se le perdió el animal, dice que cuando él salió a buscarlo se encontró con el profeta. Y por el capricho del pueblo, que habían pedido un rey como las demás naciones, entonces Dios dice, bueno, que sea Saúl. Pero noten que Saúl estaba siguiendo burros, estaba siguiendo asnos. Pero David dice que él estaba cuidando las ovejas de su padre. Pero David pasó por un proceso. David pasó por muchas cosas donde su vida o su integridad estuvo en riesgo, donde fue perseguido, donde lo tomaron como traidor, donde lo tomaron como infiel, donde lo tomaron como lo peor de lo peor. Y David dice que huye. O sea, Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Les decía anteriormente que seguramente muchos que me están escuchando tienen un llamado de Dios. Y a veces nos desesperamos o caemos en la desesperación. Queremos que ya se den las cosas. Queremos que ya el pastor nos llame. Queremos que ya salgamos a las naciones. Queremos que ya el ministerio comience a hacer ruido. Queremos todo rápido, pero Dios se toma sus procesos con cada uno de nosotros. Acuérdense de Moisés. Moisés quería hacer justicia para liberar a su pueblo. Y Dios tuvo que llevarlo al desierto 40 años para procesarlo. Lo mismo pasó con David. Dice, en la cueva nuestro carácter será tratado. ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres impulsivo? ¿Eres colérico? Bueno, en la cueva nuestro carácter va a ser tratado. En la cueva lo peor de nosotros va a salir. Siempre soy repetitivo en esto, de que el verdadero carácter del cristiano se va a notar en medio de la presión. O sea, cuando las cosas están tranquilas, nos vas a ver a nosotros tranquilos. Pero cuando las cosas se ponen feas o malas, ahí es donde sale lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que normalmente sale? Es la queja. Dice, lo de Dios no es rápido, Él es paciente. O sea, Dios se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Me acuerdo cuando hace mucho tiempo empezamos con el ministerio hospitalario Cambiando Vidas. Me acuerdo que yo y un amigo más orábamos por las sillas donde creíamos que iban a estar las personas que iban a conformar el ministerio. Éramos solamente yo y él. Y casi siempre el que iba a evangelizar a los hospitales era yo. Y así sucesivamente la gente comenzaba a venir. Comenzaba a juntarse con nosotros en las reuniones. Y cuando Dios comenzó a hacer o comenzó a obrar en medio de nosotros, en ese sótano que nosotros
hacíamos las reuniones, la gente comenzó a venir. Pero cuando teníamos que ir a evangelizar, muchas veces he estado solo. Muchas veces he querido patear el tablero. Muchas veces he sido seducido para pedir el púlpito de nuestra iglesia. O para decirle a otros pastores amigos, invítame a predicar. Pero en esa cueva, o en ese sótano, o en ese lugar donde yo me encontraba, Dios estaba tratando con mi carácter. Me acuerdo así patente como si fuera hoy. Escuchar la voz tan dulce del Espíritu Santo. Decirme, cuando yo estoy dando una clase de evangelismo en el sótano de nuestra iglesia, escucho claro en mi corazón el decir, este es tu púlpito. Cuando yo deseaba otro púlpito, sea el púlpito de nuestra iglesia, sea el púlpito de otras iglesias amigas, pero me marcó directamente, este lugar es tu púlpito. Y yo le doy gracias a Dios porque ahí fui preparado por el Señor. Vaya a saber los sermones que haya podido compartir con mis hermanos. Por ahí uno peor que otro. Pero no voy a negar de que cuando orábamos, el Espíritu Santo descendía y todos éramos tocados por Él. Siempre le digo a los muchachos que son integrantes del ministerio Cambiando Vidas, que seguramente nos están viendo, siempre les he dicho que el líder de nuestro ministerio, el líder del grupo hospitalario es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros siempre tenemos esa tendencia de querer acelerar los tiempos, pero Dios no. Dios sabe que tenemos que pasar por un proceso. Dios sabe que nuestro carácter tiene que ser tratado. Él sabe que nuestro corazón tiene que ser un corazón nuevo, no un corazón de piedra. Él sabe que nuestra mentalidad tiene que ser renovada. Ahora te voy a decir por qué renovada. Porque muchas veces de nosotros estamos en el camino y tenemos años de cristiano, pero nuestra mente todavía está como la mente del esclavo. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas que nosotros ya no somos esclavos. Gálatas 4:7, ya no somos esclavos, sino somos hijos. Y si somos hijos, somos coherederos del reino de los cielos por medio de Jesucristo. Y muchas veces todavía estamos con la mentalidad de esclavo, de que no podemos, de que no nos alcanza, de que no es suficiente. Pero Jesús en la cruz dio su vida y rompió esa esclavitud en nuestras vidas. Dice, 3 grupos se le unen a David. Noten esto. Dice, los afligidos, los endeudados, los de amargo espíritu, los de amargo espíritu. ¿Qué entendemos por afligidos? Son los que sufren de opresión, los que sufren de angustia, persona oprimida, personas que a veces de la nada le viene un dolor de cabeza, van al médico y no tienen nada. Personas que a veces me han contado que sienten como si estuvieran cargando a alguien. Personas que a veces les duelen los huesos, les duelen los músculos, y no es porque haya hecho una actividad física, no es porque se haya caído, se haya lastimado, sino porque muchas veces hay una opresión espiritual sobre sus vidas. Por eso que cuando oramos, todas esas opresiones se van. Después está el segundo grupo, que es los endeudados. Personas que seguramente estaban endeudadas, personas que no tenían con qué solventarse la vida y tenían que estar a cuestas de otra persona, de un prestamista. Después está el tercer grupo que dice amargo de espíritu, que son los furiosos, los coléricos, que son los crueles, que son los que son tendencias a tener esa amargura. ¿No has notado vos cuando te mirás al espejo cómo está tu semblante? ¿O no has notado que a la persona que tienes a tu costado o a tu hermano
que antes lo veías en la iglesia, con esa cara de pocos amigos. A veces pensamos que el cristiano tiene que tener cara de serio, cara de enojado. Porque cuan más serio o más enojado estés, Dios está con vos o Dios te va a usar más. No, no. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces nosotros tenemos que saber. Noten esto. Dice, 3 grupos se le unen a David. O sea, David huye a la cueva de Adulán. Y cuando él huye a la cueva de Adulán, dice que la familia va detrás de él. Seguramente la familia también sentía la amenaza del rey Saúl. Que así como iban a matar a David, pues la familia también corría riesgo, los hermanos, los padres. Dice que fueron con David. Y después 3 grupos de personas, los afligidos, los endeudados y los de amargo espíritu. Y no es que David había puesto un cartel en la cueva diciendo, aquí solamente van a venir las personas guerreras. Aquí solamente van a venir las personas que conquistaron. Aquí van a venir las personas que tienen un conocimiento bíblico. Las personas que tienen unción. No. Dice que David los recibió. David los recibió. ¿Y por qué los recibió? La Biblia dice que se hizo jefe de ellos. La Biblia dice que se hizo jefe de ellos. Imagínense esto. David con miedo, sabiendo que su vida está en riesgo, recibe a su familia, trata de protegerlos. Pero después le llega a él personas que son rechazados de la sociedad, personas endeudadas, personas que no sirven o no servían en ese tiempo para la sociedad, para la ciudad. David dice que los recibió David. Pero ¿saben una cosa? Dice que lo hicieron jefe. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Cuando yo empecé con las células, me acuerdo que tenía algunos compañeros o algunos amigos líderes y algunos líderes que no los conocía, solamente de vista nada más, pero veía que sus grupos, parecía que los integrantes de los grupos de otros hermanos parece que venían del cielo, parecían ángeles, tenían buena presencia, buena pilcha, una buena Biblia. Algunos ya estaban estudiando la escuela de líderes, otros ya estaban en el instituto bíblico. Y yo les voy a ser sincero, hubo ocasiones donde yo decía, ¿cómo me gustaría tener a alguien así? Para poder levantarlo ya como líder y no tener mucho trabajo. ¿Cómo me gustaría tener eso? ¿Por qué? Porque a mí me llegaban las personas adictas, las personas que tenían problemas espirituales, las personas que por ahí estaban económicamente bien, pero siempre les faltaba algo. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué como dicen, ¿no? ¿Por qué todo lo malo me llega a mí? Pues estaba en la cueva, donde mi carácter estaba siendo formado. Miren, nadie quiere gente mala en su grupo. Nadie quiere gente mala en la iglesia, gente rechazada, gente desaprobada. Todos quieren a los valientes. Yo no quiero formar a los valientes de David. No, yo ya quiero que los valientes sean valientes. Yo ya quiero a las personas consagradas. Muchas veces estamos deseando eso. Poca gente es la que quiere a esa gente que otros rechazan. El éxito está en transformar a esas personas que nadie quiere. Transformar a esas personas que nadie quiere en guerreros. En personas que realmente se convierten en matagigantes. Ese es el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tú que hoy sientes que estás en una cueva, sientes que estás siendo procesado, sientes que cada vez tu ministerio, tu llamado, tu propósito está más lejos.
a ti te digo, sé paciente. Y desde la cueva sigue transformando a esos enlutados, a esos endeudados, a esos afligidos, a esos menesterosos, a esos drogadictos, a esas personas que nadie los quiere tener en sus grupos, a esas personas que ni la propia familia los quiere tener. Empieza a transformarlos. ¿Sabes por qué te digo? Porque si estás en la cueva, no es porque el diablo te haya metido ahí, sino porque Dios te metió en la cueva, porque ahí Él te quiere procesar, ahí Él te quiere cambiar, ahí Él te quiere empoderar, ahí Él te quiere ungir. Entonces, no dejes que la cueva te amedrente, no dejes que la cueva te achique, no dejes que la cueva te robe la fe, sino piensa que en esa cueva vos vas a crecer, vos vas a avanzar. Y no solamente eso, sino que vas a transformar a otros. Yo recuerdo en una ocasión vino una hermana a presenciar una de nuestras reuniones hospitalarias. Y cuando bajó al sótano, el sótano estaba la pared con humedad, la pared descascarada, el piso roto, y nosotros nos reuníamos así. Agarramos una escoba, limpiamos bien el polvo y acomodamos las sillas y hacemos nuestra reunión. Y cuando esta hermana me cuenta, dice que baja a la reunión, ella que venía de otra iglesia, donde la otra iglesia está más arreglada, una iglesia más en mejor estado que los lugares o los departamentos que conformaban el cuerpo de la iglesia, como que estaban más habituados, con aire acondicionado, con calefacción, con piso de cerámica, bien pintadito, bien ubicadito. Así que cuando ella bajó, como que le dio esa impresión diciendo, ¿dónde me he metido? Y cuando empezamos a ministrar, ella se dio cuenta cómo el Espíritu Santo comenzó a moverse. Y ahí donde el Espíritu le habla a esta hermana y le dice, yo me movía en lugares como este, en la cueva de Adulán, donde vienen los afligidos, donde vienen los menesterosos, donde vienen los pobrecitos, donde vienen los oprimidos, donde vienen las personas rechazadas, pero de ahí salen cambiados, de ahí salen transformados, de ahí salen en guerreros, de ahí salen en personas de fuego, personas ungidas. No porque quizás esté yo, sino porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo comience a ministrar tu vida, te puedo garantizar que cosas tremendas van a comenzar a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque Él ha venido a esta tierra ¿para qué? Para que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él pueda obrar en nosotros. Él es el Paracleto, Él es la persona que va a caminar contigo. Pero si Él camina contigo, tú tienes que oírlo, tú tienes que hablar con Él, tener comunión con Él. Eso es lo que el Señor hace en la cueva. En la cueva te pule, en la cueva Él te prepara para lo que Él tiene destinado y designado para vos. David tenía una promesa. Estás en esa cueva y seguramente te olvidaste de la promesa que Dios soltó para tu vida. David tenía algo por qué pelear. David tenía un llamado, David tenía un propósito. ¿Qué es lo que tienes vos? Si llegaste a los pies de Jesucristo, es porque tienes un llamado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Un propósito. Es el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Tienes algo por qué pelear. No me hables de toda la Argentina. No me hables del mundo. No me hables de las multitudes, sino háblame de tu familia. Muchos quieren conquistar toda Argentina. Muchos quieren conquistar todo el mundo. Muchos quieren ganar almas afuera. Pero yo te pido que conquistes a tu hijo, conquistes a tu esposa, a tu esposo, que comiences a ganar a la gente que vive a tu alrededor, a tu familia. Empieza con ellos primero. Empieza en esa cueva para que después saltes al palacio. David empezó en la cueva. En la cueva él fue tratado. En la cueva él fue expuesto. En la cueva
En la cueva su corazón se hizo conforme al de Dios y después saltó al palacio. Él tenía todo para hacerle guerra a Samuel, pero él esperó el tiempo de Dios. Y en esa cueva Dios lo pulió, lo trató y lo sacó listo para gobernar. Lo sacó listo para que sea rey. Entonces, yo quiero decirte esto. En el verso del capítulo 21, verso 11 y 12, dice: y los siervos, vamos al 10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este el rey de la tierra? Noten que la gente de afuera profetizó, la gente de afuera le dijo: ¿no es este el rey de la tierra? Y después siguieron diciendo: ¿no es este el quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Querido amigo, querida amiga, en la cueva te vas a recordar lo que Dios dijo de tu vida, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo que Dios dijo que Él haría contigo, con tu familia. La cueva te recuerda para qué fuiste llamado, para qué fuiste escogido. No estás en vano en esta tierra. En medio de tu problema, en medio de la situación difícil, ahí es donde te viene a la mente: ¿para qué te llamó Dios? ¿A dónde tenés que ir? ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Querido amigo, querida amiga, muchas veces con la misma boca que le hemos predicado a otra persona, con esa misma boca nos quejamos. Con la misma autoridad que un día oraste por un enfermo y el enfermo se sanó, hoy, en medio de la enfermedad, te olvidaste de esa autoridad. Aquella ocasión, con la misma voz que tienes, le dijiste a la opresión, le dijiste al mismo diablo que se vaya de tu vida, que se vaya de tu familia, que se vaya de tu casa, y él se fue. Pues con la misma voz que tienes, hoy reniegas, hoy te maldices. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? La cueva es el lugar donde Dios te trata, donde Dios expone delante tuyo lo que hay realmente en tu corazón. Es necesario pasar por una cueva. Seguramente estás ahora atravesando por una cueva. Te sientes detenido, te sientes bloqueado. Pero quiero decirte que el mismo Espíritu Santo que estaba en esa cueva de Adulán, el mismo Espíritu Santo que está con nosotros en ese sótano cuando nos reunimos con el ministerio Cambiando Vidas, ese mismo Espíritu que hoy está a tu lado, ese mismo Espíritu que está con nosotros, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, es el quien hoy va a activar esa unción que desde que llegaste a los pies de Jesucristo se te fue dada. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con tu vida. Entonces vamos a orar y vamos a creerle al Señor que Él lo va a hacer en esta noche. Que Él lo va a hacer en esta noche. No permitas que tu presente te dicte lo que Dios ya dijo que tú vas a hacer. No permitas que tu estado te diga lo que Dios ya dijo que tú vas a hacer. No permitas que el síntoma, que la enfermedad, que la escasez, que la pobreza, que la miseria, que la ruina diga lo que Dios ya dijo que tú establecerías. No des o prestes oído a lo que el diablo quiera decirte en la cueva. Acuérdate, cuando entras en la cueva, solamente vas a salir si Dios permitió que tú entraras. Si estás en la cueva por alguna situación mala que tú hayas hecho en tu vida, pues hoy ponte a cuentas con el Señor. Hoy ponte a cuentas con el Señor. Rápidamente vamos a orar por las personas que nos han dejado sus peticiones. Vamos a orar por estas personas
y voy a después a tomarme un tiempo corto para que el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, para que el Espíritu Santo pueda activar y despertar lo que Él ha puesto sobre sus vidas, esos sueños, esas metas, ese propósito, ese llamado. La misma unción con la que David transformaba a los menesterosos, a los afligidos, a los rechazados en guerreros y en matagigantes, esa misma unción está hoy con vos. Rápidamente vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por Natalia. Oramos, Señor, por la neumonía que está atacando la vida de Natalia. En el nombre de Jesús, neumonía, te vas ahora de esos pulmones. Oramos, Señor, por la familia Patti Izaguirre. Señor, que tu mano de poder, de favor y de gracia esté sobre la vida, Señor, de la familia Patti Izaguirre. En el nombre de Jesús. Ahora mismo oramos, Señor, por los hijos y por la familia de Marta Torres. La necesidad que ellos estén atravesando sea suplida por ti. En el nombre de Jesús. Elena Paredes, por el sobrino que no desarrolla su corazón. Padre, oramos, Señor, por un milagro creativo. Señor, así como con una palabra tú creaste los cielos y los mares y la tierra, con una misma palabra tú puedas crear, Señor, el corazón del sobrino de Elena Paredes. Oramos por Elsa Dorado, por Rebeca, un derrame de bilis. En el nombre de Jesús, sus intestinos sean limpiados. Padre, crea todo órgano afectado por la enfermedad. Señor, ahora mismo declaramos, Señor, declaramos una vez más, Señor, que tú no tienes fronteras, que tú no tienes límites, que tú puedes hacerlo todo. Señor, en el nombre de Jesús, ahí donde mis hermanos están, tú puedas estar tocando sus vidas. En el nombre de Jesús, quiero hacer una oración por las personas que nunca aceptaron a Jesús en su corazón. Rápidamente tú puedas hacer esa oración conmigo ahí y puedas decir: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y hoy me arrepiento y pido que Jesús venga a mi vida, a mi casa y a mi familia. Señor, en el nombre de Jesús me declaro tu hijo, tu hija. Te doy gracias porque sé que hoy estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, ahora voy a hacer una oración general por todas las personas. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, oramos, Señor, y te pedimos que te puedas manifestar. Tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en los corazones de cada persona que nos ha estado escuchando. Señor, que seas tú. Así, Señor, como te movías en esa cueva de Adulán, donde tú, Señor, a través de David comenzabas a transformar las personas y comenzaste a hacerlo, Señor, en esos valientes, y los cuales, Señor, hoy se recuerdan en las Escrituras como los valientes de David. Padre, así, Señor, tú puedas sacar a mis hermanos. En el nombre de Jesús, trae a la memoria, Señor, todo propósito, todo llamado, todo lo que tú has puesto, toda promesa, toda palabra que has soltado sobre sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, tomamos la autoridad que tú nos has dado y en el nombre de Jesús, diablo, te ordenamos: suelta las vidas ahora, suelta las familias ahora, suelta ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo ordenamos que toda mentira, todo engaño, todo lo que el diablo ha estado haciendo en este tiempo para engañar al pueblo de Cristo, en el nombre de Jesús, hoy se va, hoy se va, hoy se va. Ordenamos a la muerte que está a través de la muerte, que está trayendo miedo, que está trayendo temor, que está trayendo pánico, depresión. Ahora mismo te atamos y te echamos fuera y aplicamos el poder de la sangre de Jesucristo sobre cada familia, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Y cuando el diablo quiera entrar, Señor, vea sobre los dinteles, vea sobre los marcos de las ventanas, Señor, una señal de pacto con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor. Padre, toda angustia, toda ansiedad, todo lo que no venga de tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo se va. Padre, toca las vidas ahora. Espíritu Santo, toca las vidas, Señor. Toca las vidas, Señor. Padre, pon el querer como el hacer en sus vidas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo,
entra a través de los parlantes, entra a través del dispositivo y empieza a ministrar, empieza a ministrar, empieza a tocar las vidas, empieza a tocar las vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay dos personas de las cuales nos están viendo. Buscabas a Dios, tenías experiencias con Dios, pero a consecuencia de un pecado, hoy te sientes indigno, hoy no sientes la presencia de Dios, y el enemigo está utilizando esta situación para alejarte más de las cosas del Señor. Tú mismo estás sintiendo en tu cuerpo ese cierto rechazo cuando te hablan de la iglesia, cuando te hablan o escuchas a otro hablar de la comunión con Dios. Pues quiero decirte ahora, desde el primer momento que le pediste perdón al Señor por lo que cometiste, Dios te perdonó. Pero la culpa que no viene de Dios te está restando. Pero en esta noche el Señor te dice, Cristo Jesús en la cruz derramó su sangre para que a través de esa sangre tus pecados sean perdonados. En esta noche el Señor te dice, mi presencia va contigo, mi presencia está contigo. En el nombre de Jesús, recibe ahora. Espíritu Santo, comienza a tocar, Señor, unción fresca sobre mis hermanos, unción fresca sobre mis hermanos. Desato, Señor, tu poder sanador sobre sus vidas. Desato, Señor, en el nombre de Jesús, esa unción fresca sobre sus vidas. Padre, tu palabra dice que la unción del Santo de Israel pudre el yugo del diablo. Declaro, Señor, tu palabra sobre sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay personas que nos estaban escuchando, hay personas que nos están escuchando, que están con problemas de hueso. Algunos tienen unas contusiones, algunos tienen problemas en los músculos, en la cervical. En esta noche el Señor te sana. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Toda jaqueca, toda migraña se va en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy las gracias. Bendigo la vida de mis hermanos. Toca, Señor, sus vidas. Toca, Señor, sus vidas. Ahí donde ellos están, Señor. La presencia del Señor sigue. La presencia del Señor está ahí en tu habitación. La presencia del Señor está ahí. Tú la puedes sentir. Puedes sentir como si tu cuerpo te quemara, como si tu cuerpo hirviera. Hay algunos que están llorando. Es el mismo Espíritu Santo que estaba en la cueva de Adulán. Está ahí hoy contigo. Él está ahí hoy contigo. Empieza a hablar con Él. Ten comunión con Él. No seas indiferente con Él. Él es una persona. Él es Dios y Él te ama. Y su palabra dice que Él te anhela celosamente. Padre, en el nombre de Jesús, toca sus vidas, Señor. Toca sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy las gracias y declaro, Señor, que sus vidas no serán las mismas después de tu palabra, después de este mensaje. Gracias te doy, Señor, porque lo que tú nos das en el secreto, en el público, se hará manifiesto. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Quiero saber, quiero escuchar de cómo Dios empezó a orar sobre sus vidas. Cuenten lo que Dios está haciendo. Voy a leer algunos mensajitos, ya la hora se nos fue, pero voy a leer algunos mensajitos.